¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, buena onda para ustedes. Día complicado el mío hoy, la verdad, muy complicado, con muchísimo trabajo, pero contento, siempre con buena onda y sin que se me termine el día de hoy, este miércoles 4 de abril. Aquí va la verdad de la milanesa y Ramoncito la presenta de esta manera. Vamos. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la sarta de ladrones que viven aquí. Y es verdad, hay una sarta de ladrones. Tenemos ladrones que tienen cargos públicos. Tenemos delincuentes, tenemos abusadores, tenemos personas que viven del Estado y viven de todos nosotros. Y esto no da más. Hay un basta que meter grande como una casa. Y lo tenemos que hacer. Los uruguayos lo tenemos que hacer. Tenemos que seguir tomando conciencia de esta realidad, unirnos lo que pensamos de esta manera y defender la patria. Defender la patria es defendernos a nosotros mismos. No podemos seguir mirando desde afuera y participando en un país del no te metas. Este Uruguay ha sido el país del no te metas, o el me acomodo yo y que se jodan los demás. Eso lo hemos dicho siempre. Siempre hemos dicho que hay que tener un padrino que te ayude y no podemos seguir más esperando el padrino que te ayude. Esta vaca no da más leche, se secó la vaca, la estamos terminando de fundir, endeudándolo para que finalmente exista una crisis. Sin duda una crisis. Hay algo que se ha puesto ahora en el tapete y yo quería hoy profundizar un poquito más en lo que es esta ley, el del Código Penal, el artículo 162, que habla del abuso de funciones. ¿Sobre qué es el abuso de funciones? Ustedes sabían que además, en la Comisión de Constitución del Senado de la República ya se votó la derogación del delito de abuso de funciones, la derogación total del delito de abuso de funciones. Y eso significaría que ahora el 6 de junio próximo en la Cámara de Diputados lo tendrá que tratar y resolver, que se quitaría del Código Penal del único o casi único, yo diría único, delito, artículo que pena la corrupción en nuestro país. En nuestro país no le damos pelota a la corrupción y nos dejamos llevar por lo que dicen internacionalmente cuando aparecen ese listado que nunca se sabe cómo se hacen, cómo se mide la corrupción en los países del mundo, cómo se mide. Pero sin embargo lo que leemos nosotros es el resultado final y nos jactamos, y nuestros políticos se jactan, sacan pecho que Uruguay está ubicado en un lugar por allá atrás, que no es de los primeros, es de los últimos países en el cual hay un índice importante de corrupción. Y yo digo que no es así, que el Uruguay es un país que hay una gran corrupción, pero una grandísima corrupción sin duda, y ahora quieren derogar este artículo, que en primer lugar lo planteó el senador Michelini, un inservible que está siendo senador gracias al apellido del padre y desde allí retomó esa carrera política que el día que se muera no va a quedar nada, va a quedar solamente un pobre idiota diciendo pavadas al servicio de un sistema político como lo hizo ahora, que es quien propone la derogación del delito de abuso de funciones. ¿Y por qué le tienen tanto miedo al delito de abuso de funciones los políticos? ¿Por qué dicen que es muy amplio y que el fiscal puede interpretar y sancionar? Porque tiene miedo, porque la mayoría de los políticos que tienen un cargo público, y sumo a los legisladores, y sumo a los ministros, y sumo a los intendentes, y sumo a los alcaldes, cometen permanentemente, diariamente, el delito de abuso de funciones. Entonces saben que van en cana, saben que se termina.
Pero yo les quiero ampliar a ustedes algunos ejemplos claros, concretos, de lo que es el delito de abuso de funciones, cuando lo comete alguien del Estado, un gobernante, un funcionario público, el delito de abuso de funciones. Por ejemplo, cuando un médico, y lo hemos visto miles de veces, un médico de salud pública que retira de la farmacia del hospital medicamentos para entregarlos sin cargo a un paciente particular. ¿Cuántas veces lo vimos? En Rivera, bueno, los medicamentos se entregaban en el comité del Partido Colorado, y me hago cargo, que estaba enfrente al hospital de Rivera. En el comité del Partido Colorado, de la lista 2000, había una segunda farmacia de medicamentos, y ahí se entregaban a los particulares. ¿Y por qué se entregaban? Hacían política. La política más inmunda, históricamente inmunda de este país, es justamente esa: dar algo, hacer algo, pagarle la luz, pagarle el teléfono, conseguirle el medicamento que no pueden pagar, el pobre que no puede pagar. Iba al hospital y le decían en la ventanilla: no hay medicamento, no tenemos medicamento, y sabían que iban a la farmacia del Partido Colorado enfrente, en el comité enfrente, ahí en la esquina de la calle Sarandí, ahí, y conseguían el medicamento. Pero se comprometían, y en el agradecimiento estaba militar para el Partido Colorado y para esa agrupación que lideraba el diputado Guido Machado, ¿no? Y tenían que ir a los actos también de la agrupación, porque el agradecimiento que tenían por haberle conseguido el medicamento. A los agentes policiales que hacen procedimientos irregulares, por ejemplo, detención de una persona sin orden judicial, ni exhibir documento alguno, lo mismo para una incautación o un secuestro de bienes sin orden judicial, están cometiendo claramente el delito de abuso de funciones. Para un funcionario público que paga reparaciones de un vehículo particular con fondos públicos, cometen el delito de abuso de funciones, como pasó, por ejemplo, con el hijo del intendente Carlos Masulo de Flores, Alexander Masulo, que tapizó su auto particular y la factura la pidió a nombre de la intendencia con una matrícula de un auto oficial de la intendencia, y se tapizó su propio auto. Fue procesado por abuso de funciones, fue procesado. ¿Da? Ahora tenemos que escuchar, como salió hoy, al señor Raúl Sendic decir que si lo procesan por abuso de funciones, a pesar que ese delito va a ser derogado en pocas semanas, igual él va a acatar. ¿Cómo no va a acatar? Si lo procesan solo por abuso de funciones, tiene que hacer una fiesta en el Palacio Legislativo, contratar el Palacio Legislativo y hacer una fiesta para 3.000 personas de que no vayan cana. Entonces, ¿cómo no la va a acatar? ¿No? Un jerarca, por ejemplo, un director de un servicio que autoriza el pago de sobresueldos con fondos extraídos de otras partidas presupuestales. Eso lo dice claramente. Reitero, el director de un servicio que autoriza el pago de sobresueldos con fondos extraídos de otras partidas presupuestales. Por ejemplo, los viáticos truchos, los gastos de representación truchos, los gastos de combustibles truchos de la mayoría de las juntas departamentales de todo el país, donde los ediles deberían ir todos procesados por abuso de funciones. Y quien lo autoriza también, el presidente de la Junta, que es quien autoriza ese gasto, es el primero que tendría que ir en cana por abuso de funciones. Eso lo dice el código, no se interpreta, lo dice claramente, son ejemplos claros que van a quedar impunes si se deroga este delito de abuso de funciones. ¿Que se puede mejorar? ¿Que se puede ser más específico? Sí. Pero no como hicieron los legisladores, los señores senadores del Frente Amplio, que ya votaron en la Cámara de Constitución del Senado de la República, votaron la derogación de ese artículo
para que no sea penado más. Esto es una aberración, esto es un juego político, porque en el momento que sea derogado, queda sin efecto los procesados anteriormente. Caso Caloya, por ejemplo, presidente del Banco República, que otorgó el famoso aval al caballero de la derecha, para que compre en 116 millones de dólares los aviones de Pluna, que nunca compró, nunca pagó, que nos tomó el pelo, que se puso un nombre que no era el real de él, sino que era su segundo nombre y su segundo apellido, que llegó allí con un aval del Banco República que lo autorizó a levantar la mano y comprar los aviones de Pluna, que nunca pagó, que fue un fraude, que fue una vergüenza, y que a las pocas horas estaban festejando el fraude, almorzando en un restaurante donde un fotógrafo del diario El Observador tomó al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, con el caballero de la derecha, que debería estar en cana. Solo en este país no está preso quien viene acá directamente de España, cuando dice que representa a la empresa Cosmos, y a los poco tiempo el dueño de la empresa Cosmos dice que no autorizó nada, que ni sabía que iban a comprar, que no pueden comprar, que no tienen un peso, que les queda un avión y lo tienen embargado. Ese no vino a comprar los aviones y le dieron el aval correspondiente del Banco República. Ustedes saben que es un aval, ¿no? Saben que es una garantía. Y la garantía es de todos los uruguayos, porque el Banco República no es del señor Caloya, ni es del ministro Danilo Astori, ni era del presidente José Mujica. Es nuestro banco, nuestra plata. Somos nosotros los que tenemos la plata que depositamos en el Banco República, y ellos le dieron nuestra garantía en nombre del pueblo uruguayo a un sinvergüenza que vino a hacer un remate trucho y que terminó enterrando más de lo que está enterrado, de lo que estaba enterrado la compañía Pluna. Y eso es lo que quieren derogar, finalmente, lo que quieren derogar. El otro tema que quería tocar hoy, es un tema que tratamos nosotros siempre, hace muchos años, y la verdad nos han tratado de locos, nos han tratado de decir pavadas, de hablar sin conocimiento. Cuando nosotros hablamos de economía, hablamos de lo que sabemos, porque estudiamos economía y seguimos estudiando economía permanentemente para saber lo que estamos hablando. Y ha pasado que cuando hablamos de austeridad, de gestionar, de cuidar la plata, de no gastar un solo dólar al pedo, me habrán escuchado no una, 10.000 veces, porque hace 20 años que lo vengo planteando, diciendo, denunciando permanentemente. Me han dicho de todo, me han tratado de tarado, me han tratado de estúpido, me han tratado de amorfo, de no saber nada, de decir cualquier cosa para vender diarios. Bueno, el ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez, yo le puedo pedir que escuchen con atención lo que dice este ingeniero agrónomo, que además tiene una maestría en economía y finanzas de la Universidad de Chicago. O sea que sabe de lo que está hablando, ¿cierto? Ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez lo que hizo fue hablar en Radio El Espectador y hablar sobre un término que nosotros permanentemente hemos machacado y machacado permanentemente. Y ningún de estos grados 5, estos fenómenos de la economía que han sido ministros o viceministros, que han administrado los dineros públicos y que han hecho cualquier desastre, se han valido solamente de endeudar a todos los uruguayos con la deuda externa, nos han tratado de ignorantes. Esa es la palabra. De ignorantes nos han tratado. Bueno, miren lo que dice el ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez, que analizó en Radio El Espectador el término economía de guerra. Y miren lo que dice, miren, es muy parecido a lo que nosotros hemos planteado permanentemente. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al concepto de economía de guerra, que se usa para referir un esfuerzo especial
para recortar los gastos, para racionalizar todo tipo de desembolsos que un país tiene que hacer. Bueno, en el caso mayor de una guerra ni que hablar, porque los recursos se tienen que concentrar en el esfuerzo bélico y hay que dejar atrás todo lo demás, pero no llegando a tal extremo, donde se cortan hasta los suministros básicos. Está claro que un país atravesando una coyuntura difícil como la que tiene el Uruguay hoy, un país que está muy caro en dólares, y eso afecta a todo el mundo. Lo hemos dicho, afecta, ¿no? Sobre todo a los más pobres, porque todos consumimos acá. Consumimos mucho o consumimos poco, pero un jubilado gasta su platita acá, un obrero gasta su platita acá. Claro, como en general los obreros y los jubilados no viajan, no saben lo que valen las cosas en el mundo. Pero hay que decírselos. En el mundo, todo es muchísimo más barato que en Uruguay. Muchísimo. La misma poca plata que reciben rinde mucho más en el mundo que en el Uruguay. Eso es así. Pregunten, cada uno tiene a alguien conocido, amigo, pariente, que vive en el exterior, que vive en Australia, en España, en Estados Unidos, en Europa, que vive en México, que vive en algún lado del mundo. Pregunten cómo rinde la plata. Pregunten cuánto cuestan las cosas básicas que hay que comprar todos los días. ¿Cuánto cuesta el papel higiénico? ¿Cuánto cuesta la pasta de dientes? ¿Cuánto cuesta un par de zapatos? ¿Cuánto cuesta un pedacito de carne? Pregunten, y ahí empieza a aparecer un problema. Uruguay está carísimo en dólares, lo que es un problema mayor para la producción. Para poder producir adentro de Uruguay, y sea exportar, donde hay que competir contra los demás que no tienen estos costos, o bien vender en el mercado interno, compitiendo con importaciones que vienen generadas desde países con costos más bajos, producir algo en el Uruguay está muy difícil. Y se está viendo. Las empresas están en problemas, están mandando gente al seguro de paro, están despidiendo gente, se están cerrando empresas, aumentan los concordatos. Eso está delante nuestro. Eso es la realidad, eso no es opinable, no se puede decir eso no es, es. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en este bendito país? Pongan atención. Hay que poner al gobierno en una economía de guerra. Quiere decir, tiene que tomar conciencia de que esto no puede durar, que vamos avanzando en una dirección peligrosa que puede terminar en una crisis terrible como la que tuvimos en el 82 y en el 2002. Y hay que prevenir ese desenlace tan negativo para todos, pero especialmente, como siempre sucede con las crisis, tan negativo para las personas de bajos ingresos. Los pobres sufren más que los ricos en las grandes crisis. Por lo tanto, para defender a los pobres necesitamos que se entre en una economía de guerra. Necesitamos que el Uruguay empiece a cuidar cada dólar. Y hay mucho por hacer, es evidente que hay mucho por hacer. Lo primero, el gobierno tiene que decidir no reponer ni una sola vacante del sector público de acá al fin de su gobierno. Muy bien. ¿Lo hace o no lo hace? Tiene que tomar esa decisión y hacerla explícita. Eso es empezar por el camino de la economía de guerra. Después tiene que liquidar todos los gastos que no son imprescindibles. Sabemos lo que eso significa. Hay gastos que se hacen cuando se tiene plata y cuando no se tiene plata no se tienen que hacer más. El despilfarro. Como por ejemplo, los viajes. Hay millones de dólares que se gastan por año en viajes que no le cambian nada la vida al Uruguay. Nuestro presidente ni siquiera fue a darle, digamos, su beneplácito al presidente Macri cuando ganó, ni al presidente Piñera cuando ganó. Dos viajes importantes para nuestro gobierno y para nuestro país. De acuerdo. ¿Qué puede haber de más importante que nuestro presidente vaya a darle sus felicitaciones al nuevo presidente de un país hermano tan importante para nosotros como Argentina o como Chile? Pues no,
Nuestro presidente no fue a congratular a sus colegas de Argentina y Chile. ¿Y qué otro viaje nos puede resultar importante como país entonces? ¿Qué delegación para ir a dónde, a qué congreso tiene que viajar? Ninguna. Y así como digo que no tiene que haber más viajes, no tiene que haber más gastos superfluos en cosas varias como jardinería y como cantidad de otros rubros que uno lo ve en el listado de los gastos del Estado, que cuando empezamos a sumar y multiplicamos mes por mes y agencia por agencia y año por año, se van millones de dólares que el Uruguay hoy necesita en otras cosas. Por lo tanto, economía de guerra, gobierno. Economía de guerra, ahora. Hay que decirlo fuerte y claro y aplicarlo. Eso es lo que se precisa hacer. Declarar que entramos en economía de guerra es un símbolo y ejecutar un plan de economía de guerra con ahorros hasta de los montos más pequeños es la solución. Eso es un paso hacia la solución. No es el problema, es la solución. ¿Se hace o no se hace? El gobierno tiene la palabra. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere. Muy bien. Economista, maestría en economía en Estados Unidos, en Chicago, sabe lo que está hablando, ¿no? Ahora, qué parecido a lo que vengo diciendo hace 20 años, ¿no? Qué similar, casi las mismas palabras. Esto fue dicho el miércoles pasado, por el ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez. A mí me complace personalmente, siento una enorme satisfacción que empiecen a existir cada vez más concordancias, similitudes, para que puedan indicar que realmente vamos transitando hace mucho tiempo en forma adelantada el camino que hay que transitar, el camino de la austeridad, el camino de terminar con el despilfarro en el Uruguay. ¿Y por qué no se termina en el Uruguay? El ingeniero lo decía claramente, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos hasta ahora? Por dos cosas. La primera, porque no hay voluntad política para hacerlo, porque el sistema político no quiere largar la teta del Estado, de ninguna manera. Quiere seguir viviendo esta fantástica forma de vivir que tienen, enriqueciéndose, muchísimos de ellos, enriqueciéndome con nuestro dinero, con el dinero de todos los uruguayos, que pagamos los impuestos más caros del mundo. Somos uno de los países más caros del mundo en forma absolutamente insólita. Vienen extranjeros acá y no saben, no se explican, no tienen una respuesta de cómo hacemos nosotros para subsistir, para vivir, cómo hacemos. Lo dijo el ingeniero recién. En otros lados el dinero te rinde, el mismo dinero que acá, te rinde el doble que acá. Podés llegar a fin de mes, podés vivir dignamente con el mismo dinero que se puede ganar acá. Eso pasa en muchísimas partes del mundo. Y Uruguay lo han transformado por lo mal que nos han gestionado, nos han administrado desde hace 50 años que venimos en caída libre, descuidando nuestro dinero, despilfarrándonos, robándolo descaradamente, con licitaciones truchas, con sobreprecios, con acomodos, con terciarizaciones. Nos han robado a todos los uruguayos la dignidad de vivir como la gente. ¿Qué es lo que queremos? No queremos más ni menos, vivir como la gente. Vamos por el buen camino. Empiezan a escucharse otras voces, para muchos importantes. Yo no tengo un título universitario y sigo siendo el loquito del Bocón, el boquito del Bocón, que ahora muchísimos, mucha gente todos los días han quedado con la boca abierta, que se viene dando uno a uno las denuncias que nosotros venimos diciendo. Y medios de comunicación que ahora denuncian cosas que hemos denunciado hace 2 y 3 años atrás. Hoy se acuerdan que el presidente de la República acomodó permanentemente con un directo delito de nepotismo a su propio hermano. Y muchos más que mañana se van a enterar en el semanario El Bocón, donde dedicamos un informe especial al nepotismo, al acomodo del clan Vázquez o la mafia de Vázquez.
Eso mañana en el semanario El Bocón. Les agradezco enormemente la atención de hoy. Perdonen que llegamos a esta hora. Lo hicimos más tranquilamente el programa, porque es una hora que quiero que todos se vayan a dormir más tranquilos y no queden nerviosos, no queden furiosos, no queden indignados. Al revés, hagan como yo. Empiecen a sentir la satisfacción que esto comienza a cambiar, que esto tocó fondo, que se les terminó el recreo a la mafia de la política uruguaya y que los uruguayos, los comunes, como usted y como yo, vamos tomando conciencia de una realidad que nos hace cambiar la actitud de pasividad que hemos tenido siempre. Y vamos a cambiar la frase tétrica del no te metas por el se les terminó el recreo y les vamos a decir basta ya en la cara. Buenas noches, que duerman bien, mañana nos reencontramos. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que acordarnos que está viva la nación. Y nos toca estar unidos para acabar la corrupción. Gracias a todos, que pasen bien, duerman tranquilos, que mañana continúa esta lucha hasta lograr lo que queremos los uruguayos bien paridos. Hasta mañana.